Estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias al pastor Jonathan, la pastora Carolina, por este espacio, por esta oportunidad de servir, de ministrar a la iglesia. Y muy bendecido, muy bendecido. Yo quiero que por favor usted ahí donde está me pueda acompañar en una oración, pueda cerrar sus ojos junto conmigo. Vamos a decirle: Padre, en esta mañana te damos muchísimas gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque este espacio, Señor, lo hemos preparado para ti. Ahora, como cantábamos en la alabanza, Señor, como iglesia queremos decirte, Señor, que este espacio, Señor, este culto ha sido preparado para ti, mi Dios. Cada una de las personas que estamos aquí hemos aportado, Señor, para que este espacio pueda ser abierto para el servicio, para la adoración, para la administración. Pero lo más importante, este espacio es para que nos encontremos contigo. Señor, hoy necesitamos encontrarnos contigo. Vamos, iglesia, levanta tu voz ahí, dile: Señor, yo he venido a este lugar no porque tenga una cita con un hombre, Señor, no porque venga a pasar un tiempo de adoración, Señor, de alabanza, de canto, Señor, o verme con alguna persona. No, Señor, este tiempo es para encontrarme contigo, Señor, y por eso estamos aquí, Señor. Tú eres el invitado principal, Señor Jesús. Por favor, ven y toma el lugar que te corresponde en nuestras vidas, Señor. Hoy, mi Dios, queremos dejar este espacio, este tiempo, esta palabra en tus manos, no sin pedirte, Señor, que por favor tú le des fruto a esta palabra, cual 30, cual 60 y cual 100 por uno en cada uno de nuestros corazones, y cumpla el propósito para el cual tú la enviaste, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Listo, iglesia, yo quiero que por favor usted allí me acompañe. Vamos a tocar varias citas bíblicas, pero quiero que la principal vamos a tenerla en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. ¿Y qué dice Primera de Samuel? Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Dice, del versículo 7, Primera de Samuel, capítulo 16, del versículo 7 al 15. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar luego Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este Jehová ha elegido. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces dijo Jehová: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Vamos a dejarlo hasta allí. Y el título de esta prédica lo he llamado: ¿quién reina en mi vida? Resulta que pues, las últimas prédicas que hemos tenido la oportunidad, que hemos estado muy recurrente en estos textos bíblicos acerca del reinado de David. Resulta que mi hijo contándole una serie de historias, tratando de hacerle como un conteo de la historia bíblica, contándoselo de manera amena para que él vaya entendiendo como el concepto bíblico. Y Dios me ha hablado muchísimo, cuando tengo la oportunidad de hablar con él, me ha hablado muchísimo de las características de estas personas, de Saúl, de David y de los demás reyes que nosotros tenemos en nuestra vida diaria como personas, como cristianos. Cómo nosotros tenemos actitudes, cómo nosotros tenemos comportamientos que se reflejan en la vida de estas personas.
Y primero quiero dar como un contexto. Recuerden, aquí en este caso Saúl era el primer rey de Israel. Saúl fue la primera persona que fungió como rey en Israel. Y después de Saúl estuvo David. Y cuando uno ve la vida del pueblo de Israel, uno puede ver reflejado cómo es el comportamiento de la iglesia, o cómo es el proceso de la iglesia, y también cómo es el proceso de cada uno de nosotros. Resulta que cuando uno ve la vida de un rey, uno se pregunta, bueno, ¿qué le puede faltar a un rey? ¿Cierto? Por ejemplo, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver en la televisión cuando murió la reina Isabel, que murió hace relativamente poco, y uno veía todo el festejo, todas las actividades que habían en torno a la muerte de la reina de Isabel y a la posición del nuevo rey. Entonces yo me preguntaba, decía, ¿qué le puede faltar a una de estas personas? ¿Qué le puede faltar a un rey? ¿Qué le puede faltar a este señor Carlos, que fue el nuevo rey de Reino Unido? Uno podría decir, esta persona lo puede tener todo, ¿cierto? Esta persona puede tener riquezas, ciertamente puede tener a la mujer que quisiera, así como los reyes de Israel en ese momento, podía tener la educación que él quisiera, los bienes que él quisiera, podía tomar la decisión que él quisiera, y le iba a ir bien. Cuando yo hacía esa comparación y yo decía, ¿qué pasa con los reyes de Israel? Los reyes de Israel no eran muy diferentes a este rey Carlos. De hecho, uno podría decir como hombre, tenían más privilegios, porque podían escoger múltiples mujeres, podían ir y emprender batallas, ganar reinos, cobrar los impuestos que quisieran, podían hacer básicamente lo que quisieran. Y yo me preguntaba, ¿será acaso que eso que tenían esas personas era suficiente para ellos? ¿Será que eso los llenaba? ¿Será que eso los hacía sentir completos? ¿Será que estos reyes se sentían bien con todo lo que tenían? Y también reflexionaba y decía, ¿cuántos nosotros como cristianos tenemos muchísimas cosas en nuestra vida, pero será que realmente eso es suficiente? ¿Será que realmente el yo tener tantas cosas o acceso a tantas cosas, será que eso es lo que yo necesito en mi vida? ¿Será acaso que lo que el pueblo de Israel necesitaba en ese momento era un rey? Porque cuando uno ve cómo se escogió el pueblo, cómo el pueblo de Israel escogió un rey, resulta que uno ve en la historia y el pueblo de Israel vivió 400 años sin tener rey. Había tenido profetas, había tenido lo que ellos llamaban jueces, y el último juez era Samuel. Y resulta que el pueblo llegó en un momento y dijo, no, yo no quiero seguir viviendo, yo no quiero ser único, yo ya no quiero seguir siendo exclusivo. Yo no quiero ser el patito feo o el patito diferente de las demás naciones. Yo quiero ser como las otras naciones. Israel hasta ese momento era el único pueblo en todo ese entorno que no tenía rey. Israel era el único pueblo que solo tenía un Dios. Israel era el único pueblo que, a pesar de que vivían en diferentes zonas geográficas, estaban basados en una ley. Eran únicos y exclusivos. Pero llegó un momento en el que Israel dijo, yo me cansé de ser único. Yo me cansé de ser exclusivo, yo quiero ser como son los demás pueblos. Entonces yo me pregunté, ¿por qué llega uno a tomar esas decisiones en su vida? ¿Por qué si yo soy único, si yo soy exclusivo, por qué si yo soy diferente, eso tiene que ser malo a mis ojos? Y muchas veces nosotros nos sentimos o nos podemos sentir así. De pronto uno, cuando está en medio de su trabajo, en medio de su universidad, en medio de su familia, muchas veces nosotros somos los únicos cristianos en muchas ocasiones. En muchas ocasiones yo soy el único cristiano en mi grupo de amigos, de mi trabajo, o en el grupo de la universidad, o en mi casa, soy el único. ¿Y por qué yo iría a despreciar eso de ser único? Yo decía, ¿qué le pasó a Israel? Porque Israel se cansó de ser exclusivo de Dios, porque Israel se cansó de ser diferente a lo que eran las demás personas, las demás naciones. Entonces, por eso el título de esta prédica, y es quién reinaba realmente en el corazón de Israel. Puede ser que yo en mi vida cristiana, yo piense que Dios es el que está reinando en mi vida, pero la realidad es que no. El pueblo de Israel pensaba que Dios era quien reinaba en su vida, en sus corazones, pero la realidad era que no era así. Nosotros muchas veces podemos creer que Dios es el que toma las decisiones por nosotros, o nosotros tomamos nuestras decisiones teniendo en cuenta la consideración de Dios, o creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no es así. Entonces aquí vamos a ver en esta prédica, vamos a hacer una pregunta, y es: ¿quién es el que realmente está reinando en mi vida? ¿Será que es el Señor el que está reinando en mi vida, o yo estoy colocando otros reyes en mi corazón? Entonces por eso les quiero compartir esta palabra.
Y lo que quiero que tengamos aquí presente es que a pesar de que yo pueda tener mucho tiempo de cristiano o pueda tener mucho tiempo de comunión con Dios, Dios me puede hablar. Yo puedo sentir la voz de Dios. Eso no implica de que Dios sea quien sea el rey de mi vida. Por ejemplo, eso lo vemos en el versículo 7, ahí en 1 Samuel 16. El versículo 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Allí, ¿qué les quiero decir? Incluso el mismo Samuel, que era profeta, Samuel escuchaba la voz de Dios, vivía en el templo. Aún así, Samuel no sabía quién era el que estaba reinando. Aún Samuel no sabía quién debía ser el rey, porque él se fijaba en cosas que veían los hombres. Y resulta que nosotros muchas veces podemos, como les menciono, podemos estar en la iglesia, podemos tener actitudes que a los ojos de los demás nos demuestren como cristianos o como buenos cristianos o como personas que estamos en el reino de Dios, pero eso no implica de que Dios está reinando realmente en mi vida. Entonces yo quiero que usted tenga esta reflexión muy muy presente en su vida. No implica el hecho de que yo escuche a Dios, de que yo vaya al culto, el hecho de que yo me congregue cada 8 días, que yo sea fiel en mis diezmos y mis ofrendas. Eso no implica que Dios sea quien esté reinando en mi vida. Y vamos a ver eso reflejado en la vida de Saúl. Vamos a ver cómo Saúl, siendo el rey que el pueblo quería, nosotros vamos a ver cómo se fue desviando, vamos a ver cómo poco a poco se va desviando y cómo poco a poco Saúl demostró que la persona que reinaba no era Dios, sino que era él y su carne. Hay que tener aquí otro punto muy presente que nosotros como cristianos tenemos nosotros tenemos la oportunidad de escoger. Nosotros escogemos si Dios es el que va a reinar o si nosotros mismos vamos a reinar para nosotros. No es decisión de nadie más. No es decisión del pastor, no es decisión de mi esposo o mi esposa, no es decisión de mis hijos, sino decisión personal. De cada uno de nosotros depende quién es quien va a reinar en nuestras vidas. Y yo aquí vamos a ver 6 ejemplos, de qué era el tipo de reino que tenía Saúl. Y el primero está en el versículo 14. Ahí en 1 Samuel 16, vamos a leer el versículo 14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. El primer punto que vemos aquí que tenía Samuel es que Samuel tenía falta de la presencia constante de Dios en su vida. Resulta que Saúl era una persona que el Espíritu de Dios venía a su vida porque él era rey de Israel, porque él tenía el manto de rey. Y él tenía la presencia de Dios en su vida, pero de manera esporádica. Cada vez que había un culto, cada vez que había una reunión importante, cada vez que venía un ministro de afuera, cada vez que iba a sacrificar junto con Samuel, iban a hacer un sacrificio, ahí venía el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaba? No estaba el Espíritu Santo presente en su vida diaria. La primera característica que yo veo de una persona que Dios no está reinando en su vida es que no tiene una vida de intimidad diaria con el Señor. ¿Qué es lo que sucede? Las personas nos acostumbramos en muchas oportunidades y decimos: no, yo sentí el Espíritu Santo me bautizó. Algunas personas incluso hablan en lenguas, dicen: no, el Espíritu Santo me ha bautizado en las lenguas, y hablan lenguas. Y yo he sentido al Espíritu Santo cuando vino tal predicador, cuando fue la convención, cuando vino tal canción, ahí sentí el Espíritu Santo. Pero a eso se limita su relación con el Señor, a eso se limitan sus encuentros con el Señor. Cada vez que viene alguien de afuera a ministrar, cada vez que viene un culto especial a ministrar, ahí es cuando siente al Señor. Pero ¿y qué pasa con su vida devocional? ¿Qué pasaba con la vida devocional de Saúl? En la Biblia nunca se menciona que Saúl fuera a orar solo, nunca. En la Biblia nunca se menciona que Saúl, por iniciativa propia, buscara a Dios para orar. De hecho, en la Biblia, en los salmos, hay salmos de diferentes autores. No solamente David escribió los salmos, pero nunca hay un salmo de Saúl. Nunca hay un salmo de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl era una persona que no tenía intimidad con Dios. Entonces, el primer punto para tú saber si estás teniendo comunión con si estás viviendo el reino de Dios en tu vida, es si tienes comunión diaria con el Espíritu Santo. Y no hablo solamente de orar,
No hablo simplemente de hacer tu devocional, sino de tener intimidad. De que cada vez que tú vas a tu lugar secreto, oras y sientes el Espíritu Santo. Ahora bien, podríamos caer muchos en el tema de, no, es que como ayer no oré y no sentí al Señor, entonces hoy no oro. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de sentir simplemente el fuego, o de llorar cuando yo oro, o de sentir emociones. No hablo de eso. Cada uno de nosotros sabe que cuando el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas, uno identifica y uno sabe cuando el Espíritu Santo te está hablando. Pero si tú eres una persona que el Espíritu Santo no te habla todos los días en tu intimidad, o que no sientes la presencia del Espíritu Santo en tu intimidad, tienes que cuestionarte esto. ¿Será acaso que Dios está reinando en mi vida? ¿Será acaso que estoy viviendo como Saúl? Y hay que tener esto presente, iglesia. Saúl aparentaba ser un buen rey. Cuando Israel fue constituido, Israel empezó a unificar el culto. Todos empezaron a unir y a reunirse para adorar a Dios. Israel se unificó como nación guerrera. Empezaban a combatir. Las cosas le empezaron a ir bien, empezaron a derrotar a los enemigos. Muchas veces cuando nosotros nos convertimos, las cosas nos empiezan a ir bien. Entonces nuestra familia empieza a marchar de manera decente, se empiezan a congregar, empezamos a acomodar cosas en nuestra vida personal. Digamos que dejamos de hacer ciertos pecados escandalosos. En la nación de Israel no se veía, ya no se veía idolatría, no se veía, con el reinado de Saúl al inicio no se veía idolatría, no se veía consulta de brujos. Entonces digamos que se iba acomodando la cosa, tenía una buena apariencia. Entonces nosotros muchas veces nos podemos engañar y pensamos que porque estamos viniendo a la iglesia, que porque nuestra familia quizás se está congregando, porque no hay grandes pecados escandalosos, podemos decir, no, las cosas van bien. Pero realmente no. Y el primer punto aquí es ese: Saúl se acostumbró a vivir bien, se acostumbró a vivir entre comillas cómodo, y nosotros como iglesia no podemos permitir eso. Puede ser que nosotros nos estemos congregando y digamos, venga, mi familia está bien, se están congregando, no sé si son salvos, no sé si tienen comunión con Dios, pero se están congregando. Mis finanzas están bien, he alineado, estoy ofrendando, estoy diezmando, ya no estoy pecando, al menos ya no me voy a rumbear, ya no me emborracho, ya no fornico, ya no adultero, etcétera. Digamos que estoy bien, y nos quedamos allí en lo superficial. Y eso es lo que le pasaba a Saúl, y eso es lo que le pasaba a la nación de Israel con Saúl. Pero ¿qué sucedía? Se acostumbraron a la presencia del Espíritu Santo, y se acostumbraron a ser personas de cada 8 días, o de cada 15 días, o de cada evento, tener comunión con el Espíritu Santo. Y eso es lo que no podemos permitir en nuestras vidas. Otro punto aquí importante es que cuando las personas, entendían que tenían esa comunión con Dios, creían y se acomodaban, y que eso era suficiente para toda la semana. Por ejemplo, muchas veces tú te acostumbras a que la alabanza que tenemos los domingos, eso te tanquea toda la semana, y eso es suficiente para pasar toda la semana. Y tus oraciones entre semanas son oraciones de 5 minutos, 10 minutos, pero cuando vienes al culto como horas, 45 minutos, 1 hora, crees que eso te da suficiente para toda una semana. Eso es lo que le pasaba a Saúl. Eso es lo que le pasaba a Saúl. Saúl se acostumbraba y se acomodaba a las oraciones de los domingos, a las oraciones que tenía junto con el sacerdote. El segundo punto en el cual se equivocaba Saúl está en Primera de Samuel. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 30. El primer punto es que Saúl se acostumbró a la presencia del Espíritu Santo cada 8 días, cada culto, cada tanto. El segundo punto está en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 30. Dice: y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. Aquí el segundo punto es que para Saúl, lo más importante era lo que pensaran las demás personas de él. El primer punto era que tenía comunión con Dios de manera esporádica, tenía una presencia del Espíritu Santo de manera esporádica. Y el segundo punto era que le importaba más lo que pensaran los hombres de él que lo que Dios pensara de él. ¿Cómo así? Recuerden, aquí en este momento resulta que Saúl la había embarrado. Saúl había tenido una embarrada, pero en vez de Saúl arrepentirse, le dijo a Samuel: venga, Samuel, yo sé que la embarré,
no le voy a pedir perdón a Dios, pero por favor no me haga quedar mal. Acompáñeme para que las demás personas vean que estoy bien. ¿Y qué nos pasa a nosotros muchas veces como cristianos? Muchas veces nosotros como cristianos le damos más importancia a lo que piensan los demás que a lo que Dios quiere y piensa de nosotros. Muchas veces le damos más importancia al qué dirá de mi pareja que a lo que Dios piensa de mí. Y yo muchas veces, como creyente, permito en mi vida que la opinión de mi esposo o mi esposa sea más importante que la opinión de Dios acerca de mí. Y me permito hacer cosas porque mi esposo, mi esposa o mi pareja me dice, y yo prefiero, para no estar mal con mi esposo o mi esposa, prefiero ir en contra de Dios. Entonces, por ejemplo, sucede muchísimo. Yo sé que he dado mucho vuelo con esto en la iglesia en general, pero muchas veces nosotros nos acostumbramos a tener relaciones que no son de parte de Dios, que están fuera del contexto de Dios, del contexto divino del matrimonio, y preferimos fornicar y adulterar e ir en contra de la voluntad de Dios por agradar a mi pareja que por agradar al Señor. O por ejemplo, en discusiones o cosas como mi pareja dice, sobre todo cuando uno es converso y el otro es inconverso, cuando uno es creyente y el otro no es creyente, y el esposo le dijo, mija, vámonos a beber o vámonos a rumbear. Yo me voy a rumbear porque si no me voy a rumbear, entonces me pongo a pelear con mi esposo. ¿Qué estoy haciendo yo? Prefiriendo a mi esposo en lugar de Dios, colocando la opinión más importante de mi esposo en lugar que la opinión de Dios. Entonces vendo mis principios por mi pareja o por mi cónyuge, por agradar a mi cónyuge, desagradando al Señor. Eso es lo que hizo Saúl. Saúl dijo, para mí es más importante lo que piensen los demás que lo que piense Dios de mí. El segundo punto donde la solemos embarrar, el primero ahí es con la pareja, el segundo con lo que lo solemos embarrar es acerca de los amigos. Y decimos, yo prefiero ceder a la presión de mis amigos o al entorno de mis amigos, que en vez de colocarme radical e ir en pos de Dios. Entonces tus amigos te dicen, vámonos a rumbear. No, yo no me voy a rumbear, porque no, vámonos a rumbear. Entonces cedes a la presión de tus amigos. O estás en conversaciones con un grupo de amigos y sabes que esas conversaciones no glorifican a Dios, pero prefieres estar en esas conversaciones a sabiendas de que estás hiriendo al Espíritu Santo, de que estás contristando al Espíritu Santo. ¿Todo por qué? Por no querer aparecer como religioso ante tus amigos, ante tu grupo de compañeros. Y eso es otro punto que nosotros tenemos que como creyentes cuidarnos, porque eso lo que indica es que el Señor no está reinando en tu vida, sino que tú mismo estás reinando. Cuando tú colocas por encima las decisiones de otros en vez de las decisiones o lo que piensa Dios, le estás diciendo, Dios, tú no eres quien está reinando en mi vida, sino yo mismo. Otro punto es con nuestros hijos, ¿ya? Cuando nosotros permitimos que los sentimientos de nuestros hijos estén por encima de lo que Dios piensa, de lo que Dios opine, ahí Dios no está reinando en mi vida. Y el típico caso aquí lo vemos, por ejemplo, en lo que dice la Biblia con Elí. Elí era el sacerdote que estaba antes de Samuel. Elí tenía 2 hijos, esos 2 hijos eran sacerdotes, pero eran sacerdotes y eran bien pecadores. Se acostaban con las mujeres que estaban sirviendo en el templo, se robaban las ofrendas, bueno, en fin. ¿Y qué pasaba? Elí, por no herir la susceptibilidad de sus hijos, Elí, por no confrontar a sus hijos y no perder, entre comillas, la relación con sus hijos, lo dejó pasar. ¿Qué pasó allí? Prefirió sus hijos y la opinión de sus hijos a lo que Dios pensaba. Y nosotros muchas veces somos así permisivos con nuestros hijos, sobre todo cuando nuestros hijos son mayores, porque decimos, yo no quiero enojar a mi hijo, yo no quiero enojar a mi hija, no quiero que mi hijo y mi hija se aleje de mí, entonces permito que tenga comportamientos que van contra la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. Así es como el mundo ha vendido en muchas ocasiones, ha vendido, y hay muchos cristianos, muchos creyentes, no en esta iglesia, pero en el mundo, donde dicen, no, si mi hijo decide ser homosexual, pues yo lo apoyo, yo lo sigo amando, y no, está bien, esa es su decisión. ¿Y qué pasa con la palabra de Dios? ¿Qué pasa con la palabra de Dios? Estamos permitiendo lo mismo que Elí permitió con sus hijos. Nosotros tenemos que ser conscientes de que la primera persona que nuestros hijos tienen para predicarles, para corregirles, para instruirles y para enseñarles el camino somos nosotros. Nosotros somos quienes les tenemos que decir, hijo, hija, eso está mal delante de Dios.
Hijo, hija, ese camino que estás eligiendo está en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando Dios no está reinando en nuestras vidas, pues nos importa más lo que piensen ellos. Y lo triste es que esas decisiones finalmente lo que llevan es a que nuestros hijos se pierdan. ¿Por qué? Porque no les quisimos llevar la contraria. ¿Por qué? Porque no les quisimos confrontar. Porque preferimos estar bien 10, 20, 30 años aquí en la tierra y que nuestro hijo se pierda toda una eternidad sin el Señor. Porque eso fue finalmente lo que pasa. Eso es lo que pasa. Cuando yo decido no confrontar a mi hijo, lo que estoy diciendo es, yo prefiero vivir 30 años con mi hijo feliz y contento en la tierra y que él se pase toda una eternidad sin el Señor. Eso es finalmente lo que yo hago cuando yo decido tomar esas decisiones. Cuando yo digo, yo voy con mis amigos a rumbear, lo que estoy diciendo es, a mí no me importa la vida de mis amigos y finalmente no me importa mi relación con Dios, porque estoy vendiendo mi relación con Dios, estoy vendiendo mi intimidad con Dios, estoy vendiendo la presencia de Dios en mi vida por quedar bien con unos amigos que se van a dormir y yo ni los vuelvo a ver. Que ni les importa si yo estoy llorando, si yo estoy... No les importa. Pero ¿qué pasa? Yo decido vender mi comunión con Dios. ¿Por qué? Por agradarle a ellos. O con mi cónyuge. Yo puedo estar con mi cónyuge nuevamente 20, 30, 40, 50 años viviendo una vida entre comillas feliz. ¿Y qué pasa con mi eternidad? Finalmente los dos nos iremos al infierno. Ese es el amor eterno que se quiere profesar. Y eso es lo que hizo Saúl. Eso es lo que estaba diciendo Saúl. Cuando Saúl le dijo a Samuel, venga, acompáñeme para guardarme del qué dirán de los demás. Eso es lo mismo que nosotros hacemos cuando decimos, a mí me importa más la opinión de otros que la opinión del Señor en mi vida. El tercer punto, aquí quiero que por favor me acompañen allí también a Primera de Samuel. En ese mismo versículo. Dice, en ese mismo de Primera de Samuel 15:30 dice, pero yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. El tercer punto es que es más importante mi posición que hacer lo correcto. Saúl valoraba más su posición como rey, valoraba más su estatus que hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y esto muchas veces choca, por ejemplo, cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, cuando tienes que dar una cifra, y esa cifra puede colocar en vilo tu trabajo, tu empleo, y tú dices, ¿será que maquillo las ventas? Porque si yo no maquillo las ventas, puedo perder mi empleo. Si no maquillo los impuestos, puedo perder mis recursos. Si declaro lo que tengo que declarar ante la DIAN, pues me toca que pagar más impuestos y pierdo mi estatus, ¿ya? Si reporto lo que tengo que reportar, si pago la seguridad social, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas, cuando yo hago eso, lo que estoy diciéndoles, Dios, a mí me importa más mi posición que lo que tú pienses de mí. A mí me importa más mi posición que el ser santo. A mí me importa más mi posición que hacer lo correcto. Y eso es lo que pasó con Saúl. Saúl lo que dijo finalmente es, venga, a mí lo que me importa o lo que yo necesito es aferrarme a mi estilo de vida. No me importa mi relación con Dios. Eso fue lo que dijo Saúl. Y cuando tú tomas decisiones como esas de decir, yo prefiero hacer trampa en los negocios, yo prefiero falsificar algo. En estos días tenía una clienta, un cliente que se le olvidó colocar una huella en una cédula para hacer un tema de un crédito. Entonces la asesora de la constructora me decía, no, venga, coloquémosle la huella, préstame, yo le coloco la huella y radicamos eso de una vez. Yo ahí se activaron mis sentidos arácnidos, por decirlo así. No, venga, hagámoslo bien. Yo voy donde la clienta, me toca que atravesarme la ciudad, nos demoramos más, pero hagamos lo correcto y metamos el negocio como es. Lo más sencillo había sido colocar una huella o pedirle a ella que colocara la huella y listo. Pero yo tengo algo súper claro, y es que yo no puedo vender mi comunión y mi relación con Dios. Yo no puedo dañar mi relación con Dios por una pequeñez de esas. Pero nosotros, puede ser que esa pequeñez cueste 700, 800 mil pesos de una comisión. Puede ser que esa pequeñez que tú consideres te puede reportar el declarar más impuestos. Puede ser que esa pequeñez que tú hagas allí detrás del escritorio te represente un gran negocio.
Pero cuando tú haces eso, lo que le estás diciendo a Dios es: Dios, yo valoro más mi posición que mi relación contigo. Yo valoro más mi dinero que mi relación contigo. Para mí es más importante mi estilo de vida que mi relación contigo. Cuando tienes ese tipo de cosas, el Señor no está reinando en tu vida. Cuando tú tomas ese tipo de decisiones como las que tomó Saúl, el Señor no está reinando en tu vida. Ahora, el punto 4, acerca de qué actitudes tenía Saúl, que nos permiten identificar que el Señor no está reinando en su vida. El cuarto punto está en 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9 al 13. Vamos a repasar hasta aquí. La primera cosa que vimos en Saúl, que identificaba que el Señor no estaba en su vida, es que no tenía una vida diaria de comunión con el Espíritu Santo. Era una comunión a ratos, cada culto, cada 8 días, cada evento. El segundo punto es que para Saúl era más importante el qué dirán de los demás. Para Saúl era más importante el quedar bien con sus amigos, el quedar bien con su familia o quedar bien con su esposo. Con su esposa. El tercer punto era que lo más importante para Saúl era mantener su estatus. Ahora el cuarto punto, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9 al 13. Dice: entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo me desertaba y que no venían dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te ha ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y el cuarto punto que identificamos en el reino de Saúl era que Saúl le ofrecía un fuego extraño. Saúl ofrecía un fuego extraño. ¿Cómo hacía un fuego extraño? Resulta que Saúl hacía las cosas a su manera y no a la manera de Dios. El rey no estaba para ofrecer holocaustos, sino que era el sacerdote quien debía hacer ese sacrificio. Pero a Saúl no le importó. Saúl dijo: no, yo voy a tomar el lugar porque me están agobiando los enemigos, porque el pueblo se me está yendo, estoy desesperado, voy a hacer las cosas a mi manera. Y aquí en este punto lo que tenemos que entender es que Saúl se quería acercar a Dios como él quería y no como Dios lo demandaba. Y aquí es muy importante que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros empezamos a colocarle condiciones unilaterales a Dios, como si Dios es el que tuviese que acomodarse a nosotros y no nosotros a Él, es cuando nosotros decimos: yo voy a orar, digamos que hay unos ciertos espacios en la iglesia, hay ciertas actividades en la iglesia, y yo digo: no, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Y cuando Dios dice: hay que santificarse, hay que hacer esto, hay que orar, hay que madrugar, hay que ayunar, hay que hacer vigilia, y nosotros nos acomodamos a nuestra carne y decimos: no, yo no voy a hacer eso que dice la Biblia, sino que voy a acomodar las cosas a mi manera, a como a mí me funciona, a como a mí se me acomoda el tiempo. Entonces Dios te llama a tener una intimidad con Él. Dios te llama a entrar a tener comunión con Él de una manera especial en tu lugar secreto, y tú remites esa comunión a tener espacios, por ejemplo, exclusivos, por ejemplo, solo para la célula. Entonces tú dices: yo no lo quiero hacer a la manera de Dios, sino a mi manera, a mi conveniencia. O hay ciertas personas que incluso van más allá dentro de la iglesia, y es que se prestan a ciertas prácticas, por ejemplo, como cosas como Nueva Era, como a la meditación, como al yoga, ¿ya? Donde dicen: no, venga, yo no voy a orar, pero voy a meditar. Entonces se sientan y se quedan meditando y ponen incienso y velas y cosas por el estilo, haciéndolo a su manera, porque a la manera de Dios o a la manera de la iglesia no me gusta. O es que resulta que a mí no me gusta como oran en la iglesia, entonces pues yo lo voy a hacer a mi manera. Eso es lo que estaba haciendo Saúl. Saúl empezó a hacer las cosas a su manera, ofrecer fuego extraño dentro de la iglesia. Y no solamente eso lo vemos nosotros como en personas, sino que también, pues hay que decirlo, yo lo veo en muchas iglesias.
en muchas iglesias donde por tratar de, ¿cómo lo diría en palabras que no suenen tan feas? Como por tratar de darle contentillo a la audiencia, al público, por tratar de agradar a los feligreses, empiezas a hacer shows y empiezas a hacer cosas en la tarima para atraer gente, ¿ya? Entonces, la otra vez veía en los videos como hay ciertas iglesias, sobre todo en Norteamérica, que hacen casi que espectáculos de música en vivo y cosas que uno diría, esto no tiene nada diferente, por ejemplo, a espectáculos mundanos. Hacen bailes súper sensuales, o sea, uno ve a personas danzando allí y uno dice, esta persona no me transmite el Espíritu Santo, me transmite otro tipo de espíritu. Yo la veo y las veo poco vestidas, las veo como muy sensuales. Eso es fuego extraño delante de la presencia de Dios, ¿ya? A mí algo que me llama mucho la atención de la iglesia es, por ejemplo, de las niñas cuando danzan acá, uno le transmite una cosa diferente. Pero cuando usted ve, por ejemplo, ese tipo de espectáculos que le digo, eso dice, la iglesia está ofreciendo fuego extraño. Eso pasaba con Saúl. Y yo no puedo permitir ese fuego extraño en mi vida. Yo no puedo permitir esas conductas extrañas que se apoderen de mi intimidad con Dios. Ya que si yo voy a orar, yo entre en mi lugar secreto y tenga comunión con el Espíritu Santo, no tenga comunión conmigo mismo. Porque, por ejemplo, ese tema de la meditación, del yoga y de incienso, etcétera, eso no estás buscando a Dios, sino que estás buscando la autocomplacencia. Entonces, tenemos que tener eso presente, que Saúl tenía ese tipo de conductas, y cada vez que vamos viendo una de estas conductas, yo quiero decirles a ustedes como iglesia, cada una de esas conductas se va agravando. Digamos, la primera va en cascada. La primera, empiezo a dejar de tener comunión con Dios. Después de dejar de tener comunión con Dios, empiezo a darle más importancia a mi posición. Después empiezo a darle más importancia a lo que dicen los demás. Después empiezo a fallar en mi oración o en mi santidad de la oración, a ofrecer cosas extrañas delante de Dios. Y eso es lo que le pasaba a Saúl. Saúl fue una espiral descendente que cada vez iba empeorando y empeorando más. El quinto punto está en 1 Samuel, el versículo 22, capítulo 22 del 16 al 17. Y aquí se le va colocando peor las cosas a Saúl. Dice, y el rey dijo, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente que guardaba alrededor de él, volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces el rey dijo a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que estaban vestidos de efod de lino. El quinto punto es que Saúl menospreció el sacerdocio. Mire, vuelvo y les digo, esto va en escalada. Un edificio no se cae de la noche a la mañana. Iglesia, un edificio no se cae de la noche a la mañana. Empieza teniendo fisuras. Y la primera fisura es que vas dejando de orar. La segunda fisura es que vas prestándole más importancia a tu posición, a tu estado. La tercera es que le prestas más importancia a lo que dicen los demás. La cuarta, como veíamos acá, es que vas ofreciendo fuego, vas yendo fuego extraño en medio de tu relación con Dios. Y la quinta, empiezas a matar el sacerdocio, empiezas a pisotear el sacerdocio. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué pasa o cómo lo vemos nosotros? Cuando tú haces daño o cuando no honras al sacerdote, a la casa de Dios, no haces reverencia, no tienes digamos que no tienes sentido de pertenencia, no tienes sentido de estima sobre el sacerdocio. Es cuando ya llegas al punto de que el pastor te va a hablar y ya lo tratas mal. Antes, cuando recién llegabas, uy, pastor, no, qué bendición, y hacías casi que ven irreverencia, ¿ya? Pero ya en este punto, ya hasta tratas mal al pastor, no le contestas las llamadas, no le respondes los mensajes, ¿ya? Eso es como al principio, haga de cuenta cuando usted recién comienza una relación, un noviazgo o etcétera, un matrimonio. Recién comenzó el noviazgo, usted le respondía el mensaje al minuto, no dejaba ni pasar el minuto en el WhatsApp. Cuando a usted le importa realmente a alguien en el teléfono, le escriben y usted al minuto le está respondiendo, ¿ya?
Pero ¿qué sucede? Ya cuando usted va como que va el tiempo, que ya no es tan importante, usted le manda los mensajes y no, le manda el mensaje a las 11 de la mañana y le responde a las 4 de la tarde, ¿ya? O antes, por ejemplo, le hacía la llamada y si usted no le alcanzaba a contestar de una, le devolvía la llamada, ¿cierto? Pero ya después ya decía, no, pues ya le devuelvo la llamada, o ya cuando lleguemos a la casa, nos vemos en la noche, ahí ya lo atiendo. Así le pasa a veces con el pastor también. Antes al pastor le corrías, ¿ya? Antes al pastor decía, uy, no, hay que responderle al pastor porque el pastor se está preocupando por mí. El pastor me llama porque, yo soy el beneficiado de que el pastor me llame. Pero ¿qué pasaba con Saúl, no? Saúl ya pisoteaba el sacerdocio, ya le daba la espalda al sacerdote, hablaba mal del sacerdote, entonces empieza a hablar mal del sacerdocio, empieza a hablar mal del líder, del pastor, de la iglesia, ¿ya? Entonces, si ve cómo va esa espiral, todo comienza cuando empiezas a menospreciar la presencia del Espíritu Santo en tu vida y crees que es algo pequeño y piensas que no, pues es solamente una vez, ¿ya? Y entonces te empiezas a permitir cosas, no, pues me voy a rumbear, no, pero es solo una vez. O empiezas a beber y dices, no, pues es una vez al año, ¿ya? Y entonces empiezas a permitirte cosas que antes no te permitías. ¿Y a dónde termina? Terminas hablando mal de la iglesia, de la casa de Dios. Terminas hablando mal del sacerdocio, terminas matando al sacerdote. Porque eso fue lo que hizo Saúl. Saúl nunca se imaginó que iba a terminar asesinando toda una línea sacerdotal. De hecho, Samuel tampoco. Yo imagino que si Samuel hubiese sabido que eso es lo que iba a pasar con Saúl, no lo hubiera nombrado, no lo hubiera ungido como rey. Si el pueblo hubiese sabido que Saúl se iba a comportar como se está comportando, nunca lo hubieran elegido como rey. Pero ¿qué pasó? No quisieron ser diferentes. No quisieron ser diferentes, quisieron ser uno más del mundo. Quisieron ser iguales a lo que ofrecía el mundo. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir en nuestra vida. Y todo esto llevó al último punto acerca de la vida de Saúl. Está en 1 Samuel capítulo 28, versículo 7, que ya es el colmo de la vida de Saúl. 1 Samuel capítulo 28, versículo 7. Dice así: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y el último punto, la coronilla, la cereza que termina el pastel, es que Saúl arruinó su salvación. Saúl cayó en estado de apostasía. Saúl nunca se imaginó que iba a terminar como terminó. Saúl era una persona que tenía el Espíritu Santo, profetizaba. Saúl era una persona que unificó al pueblo. Saúl era una persona que puso su casa en orden. La iglesia creció. Saúl era una persona que decía: yo tenía mi vida, tenía mi vida embolatada, pero llegué a la iglesia y me arreglé, me acomodé, puse en orden mis finanzas, mi familia está bien, está chévere, está la cosa, estoy bendecido. Pero Saúl empezó a disminuir en su relación con el Señor. Se acostumbró a vivir la comunión con el Espíritu Santo cada 8 días, cada evento, cada alborada. Se acostumbró a que solamente en la convención recibía algo especial. Se acostumbró solamente a ir a un encuentro, a un retiro. Eso es lo que le pasó a Saúl. Saúl nunca se imaginó, una vez fue lleno del Espíritu Santo, que iba a terminar consultando a los muertos. Nunca se lo imaginó. Yo te digo una cosa, yo estoy seguro que ustedes aquí no se ven en el papel de Saúl. Pero es que resulta que la vida no es así. Resulta que uno va tomando pequeñas decisiones. Y esas pequeñas decisiones te van llevando paso a paso a un precipicio. Y tú consideras, tú jovencita que me escuchas, considera y dices: no, yo nunca voy a terminar como mis papás. Yo nunca voy a terminar divorciado como mi papá, divorciado como mi mamá.
yo nunca voy a terminar como el ladrón del vecino, como el marihuanero de la esquina, no, yo nunca lo voy a terminar. Pero ¿qué pasa? Cuando vas tomando pequeñas decisiones, esas pequeñas decisiones te están alejando de Dios. Tú dices, yo nunca me imagino estar sin la presencia de Dios, pero te vas permitiendo pequeñas decisiones de irte a rumbear, de irte a beber, de darle más importancia a lo que piensan los demás. Tú nunca consideraste que ibas a terminar consultando un adivino. A mí me da a veces hasta gracia me da, porque en la iglesia en Cali hay una persona que ella busca mucho a mi señora, sobre todo a mi señora, a mi cuñada, para que le ayuden en oración por un tema que tiene con el esposo. Cuando mi señora me salió con la perla que no, mira que fulanita fue a consultar a una bruja para saber si el esposo le estaba montando los cachos. Yo decía, pero ¿qué estamos pensando como iglesia? O sea, ¿qué pasa en la iglesia? Y esta mujer, yo imagino que ella nunca se imaginó que iba a terminar consultando a una bruja para saber si el esposo le montaba los cachos. Así como Saúl nunca se imaginó que iba a terminar consultando a un brujo para que Dios le hablara. Y todo llegó por permitirse pequeñas decisiones, por permitirse apartarse de Dios paso a paso, peldaño a peldaño. Vuelvo y le reitero, por permitirse pequeñas cosas. La Biblia dice que las pequeñas zorras dañan grandes viñados. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Y esas cosas, si tú identificas alguna de estas cosas en tu vida, tienes que ponerte pilas y decir, venga, yo no estoy viviendo el reino de Dios en mi vida. Y uno tiene que hacer autocrítica. Y usted decir, para mí es más importante mi posición, para mí es más importante un negocio que mi comunión con Dios. Entonces el reino de Dios no está en tu vida. Si tú le das más importancia a lo que dicen tus amigos que a tu relación con Dios, tú no estás viviendo el reino de Dios en tu vida. Si a ti para ti es más importante el no perder a tu cónyuge por no fornicar, por no adulterar, tú no le estás dando la importancia a Dios, el reino de Dios en tu vida. No lo estás viviendo. Es así de sencillo. Y yo no quiero, iglesia, que tú llegues al último punto que llegó Saúl, donde Saúl ya era un apóstata. Yo no quiero que tú llegues a ese punto, iglesia. Y el Señor tampoco quiere eso para tu vida. Por eso vamos a ver qué sí debo de hacer yo, o cuál es lo que contrasta para saber que yo realmente estoy viviendo el reino de Dios en mi vida. Y la típica figura que nos ejemplifica eso es la vida de David. Es el contraste. En el primer punto, recuerden, el primer punto era que Saúl, digamos que fue perdiendo poco a poco, o se fue acostumbrando a la presencia de Dios cada tanto, cada evento. En cambio, David no. En el Salmo 27:4, David decía, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cada 8 días? No, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Si tú quieres realmente vivir el reino de Dios en tu vida, lo primero que deberías hacer es buscar la presencia de Dios todos los días de tu vida. Ahora bien, uno muchas veces amén porque el pastor ora muy bonito, amén por las alabanzas, pero es todos los días, iglesia, todos los días. No, que es que hoy estoy cumpliendo años, entonces hoy no oro. No, todos los días. No, es que mañana tengo que madrugar o tengo que ir temprano al trabajo. No, todos los días. David la tenía clara. Cuando usted no prioriza todos los días la presencia de Dios en su vida, usted no está viviendo el reino de Dios. Si usted no ora todos los días, usted no está viviendo el reino de Dios. Es así de sencillo. No nos ponemos, de pronto uno muchas veces como líder, como pastor, digamos que uno le gusta acariciar mucho a los discípulos, acariciar mucho a las ovejas, pero la Biblia es clara. Si tú no estás viviendo todos los días la comunión con el Señor, no estás viviendo el reino de Dios en tu vida. El segundo punto que tenía David claro está en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 20 al 22, y contrasta bastante con el punto de Saúl. Dice, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto,
danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil, como decía la canción ahora, aún me haré más vil es que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. El segundo punto que contrasta es que lo más importante para David era lo que pensara Dios de él y no lo que pensaran sus amigos. Lo más importante para David era lo que creyera Dios de él y no lo que pensara su esposo, su esposa, su cónyuge. Lo más importante para Dios, para David, era lo que pensara Dios y no sus hijos. Entonces, para David no le importaba, no, que me invitaran a rumbear. No, ¿qué dirán mis amigos si no me voy a rumbear, que soy amargado? No me importa. A mí lo que me importa es lo que piense Dios. Aquí, mire, el punto era la esposa. Mical era la esposa de David. Y la esposa le dijo, uy, venga, pero si usted es el rey, usted quedó, pero por lo bajo, bailando con los criados. David le dijo, no me importa lo que usted piense. Lo que a mí me importa es lo que el Señor piense de mí. Puede sonar feo, pero es la realidad. A ti que la opinión que más te debe importar es lo que piense el Señor de ti y no lo que piense tu cónyuge. Aquí David no estaba en fornicación, en adulterio, era la esposa. Era la esposa. Pero a David no le importó lo que pensara la esposa y no lo que pensaba Dios, porque lo más importante para David era Dios. Yo sé que esto puede chocar, pastor, quizá vaya a tener consejerías matrimoniales por lo que le estoy diciendo, pero es así. Lo más importante es lo que piense el Señor de ti y no lo que piense tu cónyuge de ti. Porque si tú buscas agradar al Señor, el Señor te recompensará delante de tu cónyuge. Aquí Mical, la Biblia después en este texto dice que Mical se quedó sola, amargada y sin hijos. Así se quedó Mical. Pero David no buscaba agradar a Mical. David buscaba agradar al Señor. Entonces yo te digo una cosa, si hay un cónyuge, una pareja que te está apartando de Dios, déjalo. Pastor, consejerías de divorcio, no, espero que no. Pero así es. Si ese cónyuge te está alejando de Dios, déjalo. Porque es más importante tu salvación que lo que diga tu cónyuge. Así. Por eso la Biblia dice, es más importante. Cuando el Señor hablaba acerca de la entrada al infierno, decía, es mejor usted entrar tuerto al cielo que con los dos ojos al infierno. Es mejor entrar manco al cielo que con las dos manos al infierno. Es mejor quedarse soltero toda la vida que irse al infierno casado. Ya. Así. Entonces, eso lo tenemos que tener presente nosotros como iglesia. No dejes que tu cónyuge te aleje de Dios. No dejes que tu cónyuge te aleje de Dios. No dejes que tus compañeros te alejen de Dios por agradar a tus compañeros. No dejes que tus hijos te alejen de Dios. Porque muchas veces adoramos más a nuestros hijos que a Dios. Y David tenía eso súper claro también. El punto 3 que contrasta David con Saúl está en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Usted dirá, uy, no me hagan tan duro, que no me dé tan duro, Jorge, pero es lo que dice la Biblia. 2 de Samuel, capítulo 12. Versículo 13. 2 de Samuel 12, 13 dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y en este mismo punto, por favor, Salmo 51, versículo 11 y 12, decía David, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve mi oración a David. Lo más importante era su salvación, no era lo que pensara el pueblo, no era su posición como rey. David menospreció su posición como rey a favor de la presencia de Dios. En contraste con Saúl, cuando Saúl iba a ser desechado, cuando Samuel le dijo, venga, usted por hacer esto es desechado, Saúl le dijo, venga, no, acompáñeme y vamos ante el pueblo para que los demás vean que estamos bien. Pero cuando David fue confrontado, David no dijo, no, salve mi reino, no, mi posición, mis bienes, mi esposa, mis hijos, no. David lo que dijo es, mi salvación, no me quites tu salvación, no me quites el gozo de tu salvación. Y eso es lo que más importante que tenía David. Cuando tú piensas en primera instancia en tu salvación, es porque vas por el buen camino. Cuando tú todos los días de tu vida
piensas en tu salvación y en tu comunión con Dios, ahí es porque el reino de Dios se está estableciendo en tu vida. Cuando tú colocas por encima tu salvación y tu relación con Dios, al que dirán, a todo lo demás, es porque el reino de Dios se está estableciendo en tu vida. Y eso David lo tenía súper claro. A David no le importaba el chisme. ¿Ustedes se imaginan el chismerío que hubo en Israel porque David, aparte de adulterar, asesinó a otra persona por quedarse con la mujer? ¿Se imagina el tormento que tuvo que haber vivido? Afortunadamente no habían redes sociales, porque si no David no podía hacer, lo despedazan. Pero a David no le importó eso. A David no le importó el qué dirán. David no dijo, uy, no, ¿qué van a decir mis otras esposas? No, David no le importó eso. ¿Qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir el pueblo? No. David lo que dijo es, yo tengo que colocarme rápido en comunión con Dios. Tengo que acomodar mi relación con Dios. Cuando pecó, lo primero que hizo fue colocarse a cuentas con Dios. Cuando Dios le llamó la atención, lo primero que hizo fue ir a correr delante de la presencia de Dios para que Dios no quitara su presencia. Cuando tú haces una embarrada, si tú estás viviendo el reino de Dios, lo primero que haces es correr a la presencia de Dios, a buscar el arrepentimiento, a buscar que Él no quite el gozo de su salvación, a buscar que Él no quite su Espíritu Santo, porque Él entendía que lo más importante era la presencia de Dios. El cuarto punto está en Primera de Crónicas 22:8. Recuerda que aquí estamos contrastando lo de Saúl versus lo de David. Primera de Crónicas 22:8 dice: Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Esto lo contrastamos con el fuego extraño. Recuerda que yo ahorita les contaba que Saúl estaba ofreciendo fuego extraño delante de Dios porque Saúl tomó la decisión de hacer sacrificios en lugar del sacerdote. O sea, Saúl decidió hacer las cosas según su criterio, según su voluntad, buscar a Dios a su manera. Aquí David no, David estaba siguiendo instrucciones de Dios. ¿Qué más le hubiese gustado a David sino construir la casa de Dios? Era el mayor privilegio que David hubiese tenido. De hecho, David dejó todo acomodado para que su hijo, para que Salomón construyera el templo. Pero Dios le dijo, no, tú no lo vas a construir porque has derramado mucha sangre. ¿David qué hizo? ¿David se rebeló? No. ¿David empezó a hacer las cosas a su voluntad, a su gusto? No. David simplemente obedeció. Y eso es algo que caracteriza a una persona que está en el reino de Dios, está viviendo el reino de Dios en su vida, que obedece lo que Dios le dice. Obedece el mandato de Dios, las formas de Dios. No hace las cosas a su voluntad, sino lo que Dios quiere de él. David, en el quinto punto, lo vamos a contrastar allí con lo que hablábamos ahora. Recuerdan que Saúl mandó a matar a los sacerdotes, ¿ya? Había mandado a matar a los sacerdotes. David inmediatamente asesinaron a todos los sacerdotes, bueno, excepto uno. David acogió a ese único sacerdote y lo resguardó en su casa. Le dijo, no, venga, su familia murió por causa mía, por protegerme a mí, ahora yo lo voy a proteger a usted, yo lo voy a valorar y lo voy a tener como mi sacerdote. Y esa persona que sobrevivió fue la que David colocó como sumo sacerdote después. Pero no solamente ahí se demostró que David respetaba el sacerdocio, sino que David también respetaba el manto. Una persona que se caracteriza por estar en el reino de Dios es una persona que respeta a los sacerdotes y respeta el manto del pastor, respeta el manto del líder. Honra a su pastor, honra a sus líderes. David, mire, Saúl quería matar a David y David tuvo 3 oportunidades de matar a Saúl y no lo mató. Y no lo mató porque no le faltaran ganas, sino que no lo mató porque era el ungido de Jehová. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Cuando yo hago parte del reino de Dios, cuando el reino de Dios está en mi vida, yo valoro el sacerdocio, yo valoro el ungido de Jehová, yo valoro el manto que Dios ha colocado sobre esa persona. Y ahora por último, para terminar, quiero que por favor nuevamente me acompañe al Salmo 51, vamos a leer el versículo 12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y aquí vamos a terminar. David, a pesar de sus pecados, a pesar de sus problemas recurrentes, David tenía claro que lo más importante era su relación con Dios. En contraste, recuerden cómo terminó Saúl. Saúl terminó siendo un apóstata, consultando demonios, consultando brujos. David,
Por el contrario, lo que terminó fue consultando la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios. Y yo quiero, iglesia, que con esta última cita bíblica, por favor, usted me acompañe allí. Vamos a hacer lo que hizo David. Vamos a buscar la presencia. Yo quiero que, por favor, usted allí pueda cerrar sus ojos junto conmigo y pueda levantarse y decirle: Padre, hoy entendemos, Señor, y sabemos que queremos y lo que necesitamos es tu reino en nuestras vidas. Vamos, iglesia, por favor.